Hola, muy buenas. ¿Se escucha? Quería confirmarme, por favor. Sí, Sí se escucha. En el siguiente punto le presentamos a Ángel Blandín, ingeniero agroindustria y maestro en salud, ocupación y prevención de riesgo ocupacional. Se destaca por un buen ser líder y compartir conocimientos, fortalecer habilidades quienes lo rodean. Socio fundador del Club Leones Universitarios de Comayagua y actual presidente del mismo, y coordinando el programa León Educación, desempeñándose en diferentes áreas, como ser instructor certificado por el Instituto Nacional de Formación Profesional, brindando capacitaciones virtuales y presenciales a la Cámara de Comercio en Industria de La Paz, Isla de la Bahía, Olancho, Santa Cruz de Yohoa, Trujillo, Comayagua, Ciguatepeque y director de operaciones de inversiones Didasco, cuyo significado y razón es ayudar a alguien a crecer. gracias compañero Eric. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un nuevo proceso. Este ya es el segundo taller que tenemos dentro de la tercera jornada de talleres para aprender a crecer de nuestro Club de Leones Universitario Valle de Comayagua. En esta ocasión, pues me honra poder presentar un poquito de los conocimientos que tengo dentro de mi área de expertise y también como representante de inversiones Grupo Didasco, específicamente en la parte de operaciones, que permiten lo que es crear estos espacios básicamente para poder compartir con muchos de ustedes. Hemos venido a beneficiar a bastantes personas a nivel nacional a través de nuestro programa Lion Edu y la vinculación con inversiones Grupo Didasco. Y estamos esperando ya para julio una nueva historia que queremos hacer. Es interesante el impacto que conlleva lo que es las formaciones. Es algo que me gusta y les cuento que hace poco me di cuenta que me gustaba enseñar y me he ido especializando poco a poco para poder dar una formación completa, integral y sobre todo que sean con los conocimientos que merecen lo que son los participantes, ¿verdad? Entonces, ustedes están aquí, han participado en varios talleres, son jóvenes profesionales, principalmente apasionados por lo que les gusta y esa pasión los ha llevado a hacer lo mejor de lo mejor a mi criterio. ¿Ok? En esta tarde, pues ya como el compañero Eric, que es socio también del club, me ha presentado, vamos a hablar acerca de los planes de respuesta a emergencia. Esta es una temática muy enfocada en mi área de expertise, en la parte de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Y vamos a tratar de llevar el tema de una forma superficial, pero indagar en algunos aspectos bastante generales, pero relevantes, ¿ok? Porque a partir de esta formación se pueden desarrollar una serie de diferentes formaciones más específicas, más profundas y que se van a adecuar de acuerdo al rubro de la empresa, ¿ok? La seguridad y la salud ocupacional, así como el medio ambiente, es una de las pocas áreas que tiene la facultad de estar literalmente en todas las empresas y en todas las áreas que conlleva. Sea un negocio pequeño o una transnacional, siempre va a existir la parte de seguridad, salud y medio ambiente. Y las normativas poco a poco han ido evolucionando, cambiando, pero en los últimos años han hecho unos cambios radicales en cuanto a alineamientos. Es cierto, nos regimos bajo legislación nacional, Honduras, pero hay algunos criterios que Honduras no los tiene y por lo tanto utilizamos algunos criterios legales de otros países o normas internacionales que nacieron de otros países que podemos nosotros acoplar. ¿Ok? Eso lo vamos a ver de una forma general, pero lo vamos a ir desarrollando. Por favor, si tenemos alguna preguntita, alguna duda, le agradezco que lo pueda hacer a través del chat para irlos leyendo, ¿verdad? Sin ningún problema. Y también, si usted desea participar, también puede levantar su manito y no olvide también marcar su asistencia. Ahí se va a estar enviando el link para que puedan hacer el marcaje y se les pueda emitir lo que es el diploma. ¿Ok? Bueno, empezamos entonces planes de respuesta a emergencia. De una forma general, como nosotros vamos a ver este taller,
vamos a hablar un poquito acerca de qué tienen que ver los edificios y los equipos. Cuando nos referimos a edificios, nos referimos a las instalaciones de las empresas, ¿sí? La infraestructura. Y cuando hablamos de equipos, nos referimos a aquellos elementos, aquellos equipos, valga la palabra, que se necesitan o que tienen que tenerse de acuerdo al rubro de la empresa, de acuerdo a los riesgos que tienen, y que el hecho de tenerlos nos va a ayudar a prevenir a que una situación pueda pasar o que si pasa se pueda controlar y se pueda mitigar. Vamos a estar hablando algunas palabritas técnicas, pero les voy a ir explicando cómo lo podemos trasladar a un lenguaje más sencillo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ustedes escuchen la palabra mitigar, que esa es una de las que utilizamos en la parte de seguridad y salud, mitigar nosotros la podemos asociar como que disminuir, ¿sí? Que el impacto pueda ser menor. A eso se refiere mitigar. Incluso buscar a tal punto en que ese efecto negativo sea tan pequeño que no sea una consecuencia tan notoria. Por ejemplo, todos los negocios están expuestos al riesgo de incendio, ¿sí? De una u otra manera se puede generar un fuego. Pero si nosotros tenemos los edificios de la manera correcta, las instalaciones de la manera correcta, contamos con equipos como por ejemplo hidrantes, mangueras o por lo menos extintores y el personal que esté capacitado para usarlo, en caso de que llegue a ocurrir algo, poder accionar y evitar que en lugar que se queme toda la empresa, que solo se queme, por ejemplo, un área en específico pequeña, porque lo logramos controlar con un extintor, con una persona que sabe utilizarlo, o por los mecanismos que tenemos, lograron responder a tiempo, por ejemplo, los bomberos, y solo se atendió una área en específico en lugar de toda la compañía. Entonces, eso es lo que buscan mitigar, tratar de minimizar el impacto de un riesgo presente. ¿Ok? Señalizaciones, aunque se nos viene en este momento, por ejemplo, los rótulos de la parte vial, el stop, el no gire aquí, el alto y todo ello, sí es parte, pero estamos hablando de una señalización específicamente adentro de las instalaciones de cualquier empresa, ¿sí? Planes de emergencia como tal, que es la temática que vamos a tocar, van a ver cómo todo lo que tenemos alrededor, todos estos otros temas, se vinculan dentro de ese documento. Al final, el plan de emergencia es un documento. Puede ser un libro, puede ser una pancarta, como usted lo quiera elaborar, pero tiene que llevar ahí en específico cómo nosotros vamos a accionar, sea antes, durante y también después de qué. Puede ser, por ejemplo, ahorita que en el 2020 tuvimos lo de la pandemia, cómo reacciona una empresa ante un evento de esa magnitud, cómo reacciona una empresa ante un incendio, cómo reacciona una empresa dependiendo de su rubro, si hay, por ejemplo, un derrame químico, si hay radiación, por ejemplo, a las empresas que tienen ese tipo de riesgo, si hay un terremoto, si hay un maremoto, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que en esencia lo vamos a ver ahí plasmado. Pero antes de llegar a todo eso, quiero que observen de dónde es que nace toda esta situación y la importancia que tiene para cualquier empresa y para cualquier negocio. Otro tema es la formación y la capacitación. Sin duda, una de las herramientas más fuertes que tenemos que tener en cuenta es que los empleados, y ahí nos incluimos nosotros, tenemos que estar capacitados, tenemos que estar formados de manera teórica y de manera práctica para saber qué hacer en caso de una emergencia. Y emergencias pueden haber de un montón, ¿ok? Terremotos los sufren muchas ciudades. Maremotos, pues las que están cercanas al océano o al mar. Pero nosotros tenemos que saber cómo responder incluso si algo agarra fuego. Yo sé que usted en algún momento ha salido, ha ido al mall, por ejemplo, ha ido a alguna tienda y usted va a observar un extintor. ¿Porque es un requisito? Sí, es un requisito, pero yo le hago la pregunta, ¿usted sabe usarlo? Porque ¿qué tal si en el momento en que usted está comprando esa blusa o esa camisa, ese negocio empieza a agarrar fuego? ¿Tiene usted el conocimiento para poder accionar en ese momento y poder evitar que se produzca un incendio? Esa es una de las preguntas que yo me haría a nivel personal, porque eso puede pasar en cualquier lugar, incluso en su propio vehículo, en su propia motocicleta, en su propia casa.
Entonces, la preparación que nosotros tenemos que tener no solamente es por el hecho empresarial. Si bien es cierto, es necesario, los que trabajamos en compañías, en empresas, también tenemos que aplicarlo hasta en la vida familiar. ¿Ok? Lo otro es brigadas de emergencia. Las brigadas de emergencia estamos refiriéndonos a personas. En otros lugares también le llaman brigadas de emergencia industrial, ¿sí? O brigadas de respuesta a emergencias industriales. ¿Por qué? Porque se enfoca en el tema de la industria, de las empresas grandes y todo ello, que es básicamente empleados, ¿sí? Que gratuitamente, voluntariamente deciden aprender cómo poder responder ante una emergencia y cuidar a la empresa. Y usted me va a decir, pero si la empresa no es mía. No, no es tuya. Sin embargo, piensa en este momento, si la empresa en que tú laboras, y más si es tuya, se quema, no solamente va a afectar al dueño de la empresa, te va a afectar a ti, va a afectar a tu familia, va a afectar a tus compañeros y a las familias de tus compañeros, y también van a afectar a nivel de la localidad y a nivel del país. ¿Ok? No crean que cuando a las empresas les pasa algo, no se ve afectado Honduras, no se ve afectado la ciudad donde se encuentra esa empresa. Claro que sí, afecta bastante. Entonces, nosotros podemos aportar conociendo y sabiendo cómo accionar en ese preciso momento ante cualquier emergencia que pueda haber. Y no digamos, por ejemplo, primeros auxilios. ¿Cuántos no nos ha ocurrido en algún momento que estamos platicando y hasta nos ahogamos con nuestra propia saliva? Ajá, ¿qué haríamos nosotros en un caso? Póngale un ejemplo, si usted tiene a su niño y anda en un evento de la escuela y un niño se está atragantando con algo, poder responder ante eso, lo podemos hacer. Y si no, tenemos que buscar cómo aprender a poder responder. No, pero es que a mí no me gusta. Yo entiendo. Esa parte muchas veces no nos agrada a muchas personas, pero van a ver que hay maneras en que nosotros podemos aportar para que se eviten esas consecuencias negativas, ¿ok? Y eso lo vamos a ir viendo paso a paso, específicamente en las brigadas de emergencia. Y por último, tenemos lo que son los simulacros. Simulacro podemos tener como que un sinónimo de simulación, ¿sí? Vamos a hacer como que un evento catastrófico, pero no es real, sino que vamos a simular que en este momento está temblando. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo? ¿Ok? Eso es un simulacro. Y aparte de esto, nosotros vamos a ver en la parte legal de nuestro país qué es lo que me soporta todo lo que estoy hablando al respecto. No es inventado. Hay una ley en Honduras que soporta toda esta información y exige que se tenga las condiciones adecuadas para cualquier negocio. ¿Ok? Entonces, vamos a darle. Cuando nosotros hablamos de planes de emergencia, exactamente, Freddy. Cuando se activan alarmas, por ejemplo, en una empresa, puede ser señal de un simulacro o también puede ser señal de que no es un simulacro, sino que es algo real que está pasando. ¿Ok? Entonces, los planes de emergencia permiten a las personas que se accionen. ¿Ok? Tenemos ahí todo lo que nosotros vamos a hacer antes, durante y después. Pero eso no queda solamente en un papel, sino que tenemos que estarlo poniendo en práctica. ¿Ok? Porque esto puede ir cambiando. La empresa puede ser que cambie, por ejemplo, en el sentido de sus dimensiones. Antes yo solo tenía 2 extintores porque el espacio donde tenía la tienda, por ejemplo, era pequeña. Ahora mi tienda es el doble de grande y necesito más equipos o necesito cambiar el equipo que tengo a otra estrategia. O quizás implementé un nuevo rubro, ¿sí? Pónganle que antes solo vendía ropa y ahora vendo comida y también vendo ropa, por ejemplo. Entonces, en esos casos tengo que ver que son 2 tipos de riesgos diferentes. En cocina, ¿qué puede pasar? También puede producirse un incendio, pero tengo la ropa puede propiciar que el incendio se haga más fuerte, ¿ok? Entonces tengo que saber mis límites, las separaciones, qué equipos aplicar en el caso de cocina, qué equipos aplicar en el caso de ropa, por dónde va a entrar la gente, por dónde va a salir, cómo manejar a las poblaciones, porque nosotros, les aseguro, a mí me pasó una experiencia una vez, iba en un bus, creo que iba para San Pedro, y el bus se sobrecalentó.
Y la respuesta del bus obviamente fue empezar a echar bastante, en realidad era vapor lo que estaba echando, estaba exageradamente caliente. Y todos quedamos porque, ok, el bus está yéndose bien despacio, era subida, creo que era subiendo para Ciguatepeque. Y pues ya vimos que el bus iba demasiado lento, como que ya se estaba agotando demasiado el vehículo y empezó a tirar bastante vapor y darle vapor. Y viene el muchacho y abre la compuerta donde está el motor y sale aquel montón de vapor. Y hubo una señora que de un solo exclamó de que está agarrando fuego. Miren, sin mentirles, la gente se tiró por las ventanas. La famosa histeria colectiva. ¿Ok? Eso que puede pasar en un bus, que también tenemos que estar preparados para saber cómo accionar y hasta cómo comportarnos nosotros a nivel personal. A nivel de empresa, también tenemos que saber cómo dirigir a la gente. Es cierto, hay un peligro presente, lo sabemos, pero el problema es que si vamos en descontrol, lo que vamos a hacer es un caos. Y lo que se busca aquí es preservar, ya sean las instalaciones, las personas, el medio ambiente, las máquinas. ¿Para qué? Para que no pase a más. ¿Ok? Correcto, Freddy. Rutas de evacuación, puntos de reunión, salir con calma. Y por eso es que ustedes van a ver que en los negocios siempre se hacen inspecciones de las instalaciones para estar seguros que van a contar con los lineamientos mínimos en caso de una emergencia. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos a desarrollar un plan de emergencia, estos vienen siendo como que los pasos generales que podemos implementar. Número uno, identificar recursos o activos claves. ¿Qué es lo valioso de la empresa? Toda empresa siempre va a tener algo que es exageradamente valioso, ya sean equipos, ya sean insumos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vale dinero. ¿Ok? Entonces, cuando se detectan esos recursos o activos claves, ahí nos vamos a enfocar en buscar todas las estrategias para que eso no se pierda. Y usted me va a decir, pero ¿no se supone que el activo clave más valioso de una empresa es la persona? Por supuesto que sí. Por eso es que se adoptan medidas de manera general, pero las personas las podemos retirar del lugar. Pero no vamos a mover un motor que es más grande que todos juntos. Entonces tenemos que ver cómo salvaguardar incluso ese motor que no se va a mover en ningún momento. O que ese mismo motor puede llegar a generar un problema. ¿Ok? Vamos a determinar también cuáles son las amenazas que puede tener esa empresa o cuáles son sus vulnerabilidades. Por ejemplo, puede ser que la locación o donde está ubicada esa empresa puede ser un lugar muy caliente, sobre todo más por estos climas. ¿Ok? Eso puede ser una vulnerabilidad o incluso hasta una amenaza. Debemos de clasificar y evaluar esos riesgos, darle un valor. ¿Qué tan probable es que suceda esto? Calcular el riesgo. ¿Ok? Hay zonas, por ejemplo, en diferentes países que, por ejemplo, sísmicamente son activas. ¿Qué quiere decir? Que a cada rato tiembla. Entonces, bajo esas condiciones, por lo menos en ese lugar, si uno analiza qué tan probable es que tiemble, que haya un terremoto, obviamente va a ser muy probable. En Honduras casi no. Sin embargo, siempre se tiene que tomar en consideración hasta ese tipo de detalles durante estemos elaborando lo que es un plan de respuesta a emergencia. Emergencias hay un montón. Pueden haber emergencias internas y también puede haber emergencias que vengan desde lo externo, como por ejemplo un terremoto, un sismo, una tormenta eléctrica. Son razones naturales, pero tenemos que saber cómo responder ante ellas. De la misma manera que debemos de saber cómo responder si se arruina tal motor, se agarra fuego tal área, ¿sí? Si se derrama X líquido, etcétera. ¿Ok? Luego de eso definimos qué objetivos generales y específicos va a cumplir el plan, porque ya hemos visto todas las amenazas, todas las áreas que son como que delicadas en ese momento de la empresa, ya calculamos qué tan riesgoso puede ser esto, qué tan riesgoso puede ser aquello, y en base a eso vamos a definir objetivos. Un objetivo general obviamente es salvaguardar la vida de las personas, de los empleados, pero también proteger las instalaciones y los equipos de la empresa, así como mitigar o evitar contaminación, por ejemplo, al medio ambiente. Y usted me puede decir, pero ¿cómo voy a contaminar el medio ambiente con una emergencia? Por ejemplo, si su emergencia es un derrame de sustancias químicas, porque la empresa o su negocio se dedica a eso,
Resulta ser que esa sustancia química es súper contaminante al agua y a la par hay un río. Entonces también podemos tener ese tipo de situaciones. ¿Cómo voy a evitar que ese derrame que tengo que atender llegue hasta el río para evitar contaminarlo? ¿Ok? Luego de eso vamos a determinar, hablando de ese cómo, determinamos cuáles van a ser esas medidas o las estrategias que vamos a implementar. Aquí se incluyen herramientas, se incluyen insumos, se incluyen equipos especializados, se incluyen las personas en el aspecto de formación, práctica y ojo. Aquí cuando hablamos de las personas, en realidad todos tenemos que saber por lo menos cómo evacuar y cómo usar un extintor. Eso lo consideraría desde la perspectiva educativa como una materia legal y general. ¿Por qué? Porque no importa en la empresa o negocio donde usted esté, fuego puede haber y hay que responder para mitigar ese fuego y también hay que responder cuando toca evacuar. Entonces, así como nos enseñan las clases de historia de Honduras, español e incluso ahora hasta inglés, deberían de enseñarnos también cómo utilizar un extintor y también cómo evacuar correctamente. Tanto evacuar por mi cuenta como poder apoyar en el proceso de evacuación. ¿Ok? Y luego de eso hay que establecer cuáles son esos recursos y protocolos para llevar a cabo las medidas. No solamente es que tú tengas la idea, tenemos que plasmarla, tenemos que escribirla y tenemos que hacer pruebas. ¿Será que resulta? ¿Será que los tiempos que nos tardamos en evacuar son lo suficiente? ¿Será que si en un escenario real tardarnos 10 minutos en evacuar, nadie se va a quemar? Que realmente 10 minutos es demasiado. ¿Ok? Una evacuación efectiva con las instalaciones adecuadas, los equipos adecuados, los espacios correctos, no debería de pasar por un máximo de 2 minutos, por cualquier eventualidad, pero sin correr. Aquí es donde siempre les comentaba en las experiencias que he tenido a nivel laboral, el correr va a ser, es que definitivamente que no hay opción. Pero de lo contrario, vamos caminando, pero no a paso de tortuga, cabe aclarar, porque es una emergencia que estamos nosotros evacuando en ese momento. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos un ejemplo. En el cuadro en la parte superior, esta empresa ha detectado, por ejemplo, cuáles son sus activos más valiosos. Hay un servidor, hay un router, bueno, dos servidores. ¿Dónde están ubicados? ¿Y cómo lo catalogan ellos? Es crítico para algunos de ellos que esos servidores se pierdan. Y eso pasa en muchas empresas que tienen los equipos de cómputo en sus instalaciones. Esa es una de las áreas críticas. ¿Por qué? Porque si algo le pasa ahí, peligra toda la información y registros históricos de las empresas. Entonces, esa es un área crítica que tenemos que buscar de qué manera cuidamos esa área y que si hay una emergencia, esa área no se vea afectada, porque no vamos a ir a mover los servidores. Esos servidores tienen que quedar ahí, pero vamos a garantizar de alguna u otra forma que no se va a dañar los servidores. Luego hay una tabla que nosotros podemos usar para calcular esa probabilidad. Y si usted se fija, nosotros podemos dar dos tipos de probabilidad. Una probabilidad cualitativa, que la podemos dividir en baja, media y alta, o cuantitativa. La diferencia es que en una tú pones un número y en la otra no. La ventaja es que con lo numérico te va a ayudar a priorizar. Porque como vas a multiplicar, ahí tú vas a ver cuál es el número más grande que se puede considerar el riesgo más elevado o la prioridad más elevada en ese momento para atender o para cuidar. ¿Ok? Esa es una estrategia. No voy a indagar en algunos aspectos, solo quiero que conozcan cómo se va haciendo todo ello, porque aquí ya entra otro tema que puede ser perfectamente otro taller, que es el análisis de riesgos de una empresa. ¿Ok? También tenemos que calcular no solo la probabilidad de que eso llegue a ocurrir, sino que cuál es la consecuencia, cuál es el impacto de que eso llegara a ocurrir. ¿Ok? ¿Qué tan probable es, por ejemplo, que esa instalación agarre fuego? ¿Y cuál es el impacto que va a tener el hecho de que esa instalación agarre fuego? ¿Ok? Puede ser que tenga consecuencias relevantes para la empresa o puede ser que no. ¿Ok? Y también podemos dar esas dos valoraciones, cualitativa o cuantitativa. Fíjense la tercera, la número 3, que dice alta,
el daño que deriva esa amenaza, si esa instalación agarra fuego, genera consecuencias graves a la empresa. Por ejemplo, los servidores. Si la sala de servidores se quema, esa es una consecuencia grave para la empresa porque así lo ha determinado. ¿Ok? Edificios. Uno de los grandes errores que ocurre en muchas empresas en el país es que se crean negocios, se crean industrias inmensas en instalaciones existentes. Es rara la industria que inicia desde cero. Cuando digo que inicia desde cero es que tiene el terreno vacío y que empieza a construir. O si compra un lugar, empieza a adecuar las instalaciones de acuerdo a lo que necesita, de acuerdo a lo que va a hacer. La mayoría hay infraestructura ya colocada y con esa se basa. Después lo que ocurre es que, por ejemplo, los procesos o los flujos no fluyen, sino que chocan unos con otros. Y, por ejemplo, si ocurre un proceso de evacuación, no se va a poder hacer bien. Y eso puede presentar un caos en caso de una emergencia. ¿Ok? O se ubica, por ejemplo, en un lugar, la industria, póngale que puede ser susceptible a un incendio y se ubica en un lugar donde el agua es complicado, tenemos un problema. Porque si esa amenaza se llega a presentar, no tenemos el insumo básico para poder responder a ello. Entonces, en toda infraestructura se debe tomar en consideración los aspectos de seguridad, desde que se construye hasta los mantenimientos que se le van dando o cualquier modificación. Otro error que se ha detectado es la empresa inició con estos 100 metros, por ejemplo, y ahora creció y tiene otros 100 metros. Pero ese crecimiento no fue controlado, ¿ok? Sino que se fue abriendo este espacio. Aquí antes eran baños y ahora son oficinas. Allá eran las oficinas y ahora es clínica, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no se está planificando el crecimiento, también podemos llegar a tener problemas para poder nosotros responder en caso que ocurra una emergencia. Entonces, eso lo tenemos que considerar. Aquí ustedes pueden ver una tabla de cómo se va dando un resultado en cuanto a la probabilidad y el impacto, lo que es el nivel, ¿ok? Y ustedes pueden ver que hay niveles bajos, medios y altos, ¿ok? Ese resultado va a depender de qué tan probable y que si se ejecuta, o sea, si esa probabilidad se hace real, qué tanto impacto me va a dar, ¿ok? Aquí pueden ver otro ejemplo y ahí está la fórmula. El riesgo va a ser igual a la probabilidad que esa amenaza se llegue a dar por la magnitud de ese daño. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos una presentación que es básicamente cualitativa, que solo nos da la referencia baja, moderada y alta. Y aquí tengo una presentación que es de forma cuantitativa, nos da números, ¿ok? Y los números nos permiten, repito, priorizar. Si yo encuentro que hay un riesgo con el valor 16, a ese le tengo que prestar atención y tengo que buscar todos los mecanismos posibles para bajar ese 16, de ser posible al color verde, ¿ok? A una zona que el impacto no va a ser tan fuerte, ¿ok? En seguridad y salud, esta pequeña pirámide invertida es la clave para tomar un montón de decisiones, ¿ok? Nunca en seguridad y salud decimos que primero va el equipo de protección personal. Jamás. De que digan, solucionar con el casco. No. Primero nosotros tenemos que ver la forma de eliminar ese peligro existente. Si no se puede eliminar en definitiva, hay que ver cómo lo podemos reemplazar. Si no podemos reemplazarlo, hay que ver cómo podemos aislarlo utilizando ingeniería, máquinas, vehículos, robots, lo que sea. ¿Ok? Si no podemos hacer eso, entonces ya nos queda aplicar controles administrativos y equipo de protección personal. Claro, a pesar de eso, los controles administrativos y el EPP sí pueden formar parte de los otros niveles de la jerarquía, pero no pueden quedar solos. Ejemplo, yo no puedo decir que solo ocupe casco, sino que puedo decir, ok, en lugar de tener a 10 personas que estén moviendo las piedras, yo puedo tener, por ejemplo, una máquina, por ejemplo, una retro o qué sé yo, que sea la que mueva esas piedras, no que lo hagan las personas. Pero
la persona que va a utilizar la máquina tiene que saber cómo usarla, tiene que tener la certificación para usarla. Esos son controles administrativos. Tiene que haber señalización del área para que podamos nosotros saber que se está operando un equipo pesado. Esos son controles administrativos. Y esta persona tiene que tener su equipo de protección personal por cualquier eventualidad. ¿Ok? Entonces se puede acompañar, pero nunca podemos dar una respuesta de decir que con el casco se solventa y levanten esas piedras entre 4, 5, 6 hombres. No. Tenemos que buscar de qué manera mitigamos a lo más posible ese peligro o riesgo existente. ¿Ok? Entonces, en seguridad de salud, lo primero que nosotros vamos a ir viendo es las opciones que tenemos para poder eliminar. ¿Ok? Ahora hablamos de equipos de respuesta. ¿Ok? Los equipos pueden haber un montón. Y ya les voy a mostrar diferentes imágenes de equipos de acuerdo al rubro del negocio que se pueden implementar. Estos equipos son los que se van a emplear para poder responder a las emergencias. Y ojo con esto, tienen que ser adecuados conforme a los riesgos presentes y su magnitud. ¿Ok? No es porque usted solo se va a comprar el extintor chiquitito para que haya un extintor y ahí murió. No. Tiene que ser, 1, el tamaño adecuado, 2, el tipo adecuado y la cantidad necesaria de acuerdo al negocio que tiene y al riesgo presente. Quizás hay lugares que con uno es más que suficiente. Por ejemplo, el vehículo. Pero también tenga en cuenta que estos equipos no es que solo lo compro, lo ando y ya estuvo, estoy a salvo. No, no es un amuleto. Tenemos que revisar que estén en buen estado. Por eso, vuelvo y repito, el uso de extintores y saber cómo evacuar debería ser una materia general. Aquí tenemos una serie de ejemplos de diferentes equipos que se pueden implementar no solo a nivel de empresas, también en pequeños negocios, en medianos negocios, en centros educativos, en universidades, literalmente en cualquier lado, hasta en la casa. ¿Ok? Botiquín de primeros auxilios. Los botiquines de primeros auxilios tienen que tener lo básico para poder responder a una emergencia. Ojo, primeros auxilios, no es que va a ser una cirugía. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo de tener? Puede ser vendas, curitas, pueden ser, por ejemplo, soluciones, lavaojos que se lleguen a ocupar, como dicen en la parte inferior, entre otras. ¿Ok? Solo permítanme un momentito. Ahí está. Entonces, tiene que tener los elementos mínimos para poder responder a primeros auxilios. Permítame un momentito, solo. Ok, perdónenme, tuve un pequeño problema aquí con la conexión. Porfa, me confirman si se escucha y si se ve. Perfecto, gracias. Ok, les decía que el tema de los botiquines, a nivel de las empresas, hay leyes que nos rigen qué es lo que tienen que llevar. Y una de ellas, y una de las más importantes, es el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Esa es una guía para las empresas y en realidad para cualquier institución. Ya van a ver qué es lo que dice textualmente ese reglamento con respecto a su incorporación y cumplimiento. Ahora, vamos con lo otro. Ahí, cuando habla de primeros auxilios, también nos dice qué es lo que tiene que tener en el interior. Y ojo, que aquí en realidad los medicamentos no deben aplicar, ¿ok? No deben de aplicar porque no puedo medicar. El medicar va a venir solo por un profesional de la salud. Usted lo único que va a hacer es, por ejemplo, atender una herida, atender una torcedura, atender una quebradura, ¿sí? Retener, por ejemplo, un sangrado, atender una quemada, pero por lo menos una quemadura, pero hasta cierto nivel, porque es primeros auxilios.
no es cirugía. Usted no es cardiovascular, ¿ok? Aunque sí se habla del DEA, que hablando de la parte cardiovascular, se ha contemplado como una necesidad que debe de tener en muchas empresas. ¿Por qué? Porque hay personas, y de hecho cualquiera es susceptible a cualquier evento, por ejemplo, un paro cardíaco, ¿ok? ¿Cuál es el detalle? Que el hecho de que tenga un DEA, el hecho de que tenga un botiquín, no son amuletos. Tiene que saberse cómo. Ok, discúlpeme que está empezando a llover en la zona y estoy viendo que están habiendo problemas en la parte de la conexión. Ok, continuemos aquí. ¿Se escucha? Sí. Ok, gracias. Discúlpeme ahí que está empezando a llover aquí algo fuerte. Muy bien, les decía que las camillas de emergencia se tienen que tener, ya que en caso de que una persona amerite su traslado, tenemos que tener este equipo para poder llevar a esa persona. Por ejemplo, en el caso de una quebradura, no va a llevar usted a la persona caminando, a menos de que sea por lo menos en brazo o una parte que pueda movilizarse con sus dos piernas. Pero si es a nivel de la pierna o incluso a nivel de la columna o cualquier otra situación, nosotros tenemos que tener la manera de trasladar a esta persona. De igual forma, por ejemplo, si es una caída y no podemos mover a la persona, se tiene que contar con inmovilizadores de cuello para evitar algún daño peor. ¿Okay? Ahora, además de eso, en algunos tipos de empresas, ok, disculpen chicos, estoy viendo mucho problema con la conexión. Ok, les decía que en algunos tipos de empresas, por el riesgo químico principalmente que se puede presentar, hay algunas industrias que manejan diferentes sustancias y les voy a comentar que de hecho nosotros en casa manejamos diferentes sustancias químicas. Por ejemplo, el detergente, el cloro. Está lloviendo bien fuerte aquí y se escucha poco. Ok, les mencionaba que de acuerdo al riesgo que pueden tener algunas empresas, la situación que hay sustancias químicas que también tenemos que tener una manera de cómo responder en caso de que le cae principalmente a la persona, ya sea a nivel de la piel, a nivel de sus ojos o incluso si lo inhala o también si lo ingiere, es decir, si se lo toma. Entonces también tenemos que tener mecanismos nosotros de actuación y uno de ellos principalmente con el cuidado de los ojos es el hecho de tener lo que son estaciones lavaojos. Hay dos tipos de estaciones lavaojos. Tenemos aquellas que son fijas, ¿sí? Que parecieran como que si fueran un lavamanos, pero estos dos pequeños que observan aquí tienen la potencia para tirar chorros de manera elevada, de manera vertical, para que puedan caer a los ojos de la persona. Claro, quiero aclararlo, no es de que podemos instalar cualquier tubería. El agua tiene que ser completamente potable. ¿Ok? Ojo con esa parte. De igual forma, están las duchas de emergencia, que esta ya viene para hacer cuerpo completo. Y hay algunas que además de traer la ducha, también trae la estación lavaojos, es decir, las dos en una. En otros rubros, por ejemplo, que tienen bastante actividad en la parte exterior, se tienen estaciones lavaojos portátiles.
¿Ok? Estos botecitos que son una solución estéril, quiero aclararlo, estéril, es la que la persona, el empleado, va a abrir y se va a aplicar en el ojo para poder minimizar el impacto que pueda tener la sustancia química. No quiere decir que con esto ya se curó. Eso es una respuesta inmediata, es un primeros auxilios en esta parte, pero debe de acudir de inmediato a la clínica más cercana o si la empresa tiene clínica para que pueda hacerse la revisión al respecto y el tratamiento correcto que solo puede dar un personal de la salud. Y ojo, una vez que nosotros utilicemos este frasco, ya no se puede volver a utilizar. Su nombre lo dice, solución estéril, ¿ok? Si usted lo abre, ya lo deja susceptible al ambiente. Entonces, en lugar de hacer un bonito, vamos a hacer un feo porque se contamina. Estos botes vienen sellados. Claro, no quiere decir que no se pueden abrir tan fácilmente. No, claro que vienen sellados, pero te permiten responder de manera rápida. ¿Para qué? Para que tú puedas solventar esa emergencia. En este caso, es una emergencia química. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué otro tenemos nosotros? Siempre en la parte de lo que es químico, no solamente es el apoyo a la persona, sino también evitar más complicaciones. Y nosotros tenemos que tener a nivel de las empresas lo que es cómo responder en caso que haya ocurrido un derrame de la sustancia química. ¿Ok? Y para eso se pueden contar con lo que son los famosos kits para derrames. Estos kits para derrames tienen una serie de elementos. De hecho, a este elemento que parece una serpiente, que vulgarmente le llaman chorizo, es un material absorbente. Es un material absorbente que sobre todo delimita, es decir, no deja que la sustancia química pase a más, ¿ok? Sino que la absorbe. Pero también tenemos que saber qué sustancias químicas son las que se tienen, porque hay algunas sustancias químicas que no se pueden mezclar unas con otras o que son más difíciles de controlar. Además de ello, se puede tener otros materiales que pueden servir para absorción y los equipos de protección personal que tiene que tener el empleado que va a utilizar esto. ¿Ok? En una forma muy casera o muy sencilla, por ejemplo, en los derrames de hidrocarburo, por ejemplo, combustible, se recomienda lo que es la arena, ¿ok? Pero cabe aclarar algo. La arena que se contamina, que va a absorber ese hidrocarburo, se tiene que disponer de una forma correcta. Normalmente eso pasa un proceso de quemado y hay algunas empresas o de incineración y hay algunas empresas que se especializan para poder atender esa arena ya contaminada, ¿ok? Pero no es una arena que nosotros vamos a tener a la intemperie, tiene que estar protegida. Solo tiene que aplicarse, usarse en caso de un derrame de la forma más rápida posible y evitar lo que es la contaminación principalmente al medio ambiente. Ahora bien, hay otros tipos de equipos, como por ejemplo para responder a incendios. Tenemos lo que son los extintores. Aquí hizo falta la fotito de los extintores, me disculpo. Que los extintores son equipos bastante visibles que tienen que estar disponibles, pero sobre todo que la persona tiene que saber cómo utilizarlo. ¿Ok? Es la primera respuesta que nosotros podemos tener en muchos lugares, ¿ok? De hecho, permítanme que ahorita les voy a colocar una imagen de estos extintores, ¿ok? Ahí está. Hay diferentes tipos de extintores, quiero aclararlo. Hay diferentes tipos de extintores. Todo va a depender, número uno, de cuál es el lugar donde va a accionar, qué elementos son los que tiene, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de riesgo de esos elementos? Porque hay extintores, por ejemplo, que son a base de agua. Hay otros extintores que uno de los más famosos es el polvo químico seco, que se puede emplear en muchos tipos de fuego. Hay diferentes tipos de fuego. Aquí sale otro taller que más adelante lo vamos a dar, por cierto. Y además de eso, ok, me dice Delmi que no observa. Permítame, voy a detener y voy a volver a compartir. ¿Ok? ¿Me confirman si hoy se ve la presentación?
Sí, claro. Muy claro, se ve muy claro. Perfecto. Entonces les decía que los tipos de extintores pues van a depender de qué es lo que va a pagar, por decirlo así. Tanto el tamaño como el contenido y también las cantidades y la posición, es decir, la posición me refiero en dónde ubicarlo. Puede hacer que se necesite en este espacio o no, en esta sala o no, ¿ok? De acuerdo al medio, porque hay diferentes tipos de fuego. Los fuegos se clasifican de acuerdo a qué lo produce. Hay fuegos tipo A, por ejemplo, fuegos tipo B, tipo C, tipo D y tipo E, ¿ok? Hay fuegos que se producen por papel, por madera, por cartón. Eso se pueden apagar con agua, por ejemplo. Y hay extintores tipo A que son con agua. Hay fuegos que se producen por hidrocarburos, que son los tipo B. Hay fuegos que se producen por temas eléctricos. Hay fuegos que se producen por metales especiales, entre otros. Y también están los fuegos, por ejemplo, que se producen en la cocina. Esos también son con un tipo de extintor especial diseñado para lo que son las grasas vegetales y animales, o sea, para la cocina. Los hidrantes, que normalmente vamos a ver que los utilizan mucho los cuerpos de bomberos, a la vez mangueras que pueden ser a nivel interno de la empresa o también a nivel de afuera, de acuerdo al riesgo que tiene presente. En algunas compañías también se tienen sistemas contra incendios mucho más sofisticados, esos que ya tienen, por ejemplo, sus rociadores, algunos que asfixian lo que es el fuego y otros que rocían lo que es agua para poder también asfixiar el fuego. Hay sistemas de alarmas, ¿verdad? Que pueden ser visuales. Por ejemplo, hay algunos que tiran unas luces de manera estroboscópica. Hay otros que tiran sonido y se activan principalmente con detectores de humo. Esto es un sistema completo, quiero aclararle. Aunque estos elementos se pueden comprar aparte, hay sistemas que ya están elaborados que se instalan directamente en las edificaciones y son más prácticos. Son dirigidos a través de un panel de control. Este sistema también está por un panel. Y además de detectores de humo, porque también va a depender cuál es el rubro de la empresa, los detectores de humo, como su nombre lo dice, se activan cuando detectan humo. Hay otro tipo de detectores, por ejemplo, que se activan cuando cambia la temperatura. Incluso hay algunos que son de manera láser a través de infrarrojos que detectan cuando el infrarrojo es violentado, por ejemplo, a través del humo, ahí se activan. Pero además hay algunos que son mixtos porque pueden venir y detectar un humo, pero a ver si es realmente el humo al respecto. ¿Ok? Entonces, la tecnología ha avanzado de una forma abismal que hoy tenemos sistemas específicos incluso para el rubro de la empresa. ¿Ok? El equipo de protección personal, hay equipos que son altamente especializados. Por ejemplo, los equipos que utilizan los bomberos no son para nada baratos. No son. Hay muchos que incluso exceden un precio abismal, así se los digo, de más de 800,000 lempiras. Solo uno. ¿Ok? Y muchas compañías, debido al rubro y al riesgo presente, pues tienen que tenerlos para poder dar una respuesta, incluso para hacer apoyo en caso de que no se dé abasto el cuerpo de bomberos en una emergencia real. ¿Ok? Pero no solo nos vayamos a lo extremo, sino que también el equipo, hablando de las personas, tiene que contar con los equipos de protección personal adecuados para poder responder a una emergencia. ¿Ok? Está el autocontenido, por ejemplo, que es otro equipo especializado. Este es el que utilizan los bomberos para poder respirar cuando están haciendo, por ejemplo, un rescate dentro de un incendio. Los aros salvavidas, usted va a decir, ¿y qué tiene que ver el aro salvavidas aquí? Porque hay muchas empresas cuyo mayor riesgo es el agua. Por ejemplo, aquellas empresas pesqueras, aquellas empresas de crianza de peces, por ejemplo, una cosa es la crianza, otra cosa es el hecho de ir a pescar a mar abierto, océano abierto, como le quiera llamar. Entonces, el aro salvavidas se convierte en un equipo esencial para poder responder a una emergencia. ¿Ok? Está también la manta aluminizada térmica, que como su nombre lo indica, es una manta que su función principal es darle calor. Esto va de la mano, por ejemplo, con los aros salvavidas. Obviamente, el agua generalmente baja la temperatura de la persona
Entonces, en caso de un rescate, se ocupa también apoyar a que la persona recupere lo que es su temperatura corporal. ¿Ok? Eso es parte de poquito de lo que se llama rescate acuático. ¿Ok? Están las barras antipánicos, ya tocando algunos aspectos que podemos ver a nivel de oficina. Las barras antipánicos son estas barritas que están colocadas en las puertas y de hecho les voy a invitar a que las vean, por ejemplo, en los cines. En los cines, las puertas tienen, bueno, de hecho tienen una puerta de emergencia, que la función de esa puerta de emergencia es dirigir a la gente a través de un pasillo directamente hacia afuera de las instalaciones del cine o del mall, porque muchos cines están dentro de un mall. Pero tiene un detalle. Esas salidas de emergencia se abren para que la gente pase, pero no la puede abrir una vez que la gente pasó. ¿Ok? No es de doble propósito la puerta. Si usted se fue por ahí, tiene que seguir todo el camino hasta poder salir, porque ese es el objetivo. Si te metiste por ahí es porque había una emergencia y tienes que seguir todo el protocolo que ya está dictado. Sigue todo el pasillo hasta salir allá afuera, donde hay menos peligro. Quizás a usted le haya pasado porque a mí me pasó en un momento en Tegucigalpa, donde el niño, por andar despistado, no se fijó que tenía que bajar las gradas y tenía que doblar a través de las gradas y me metí a la puerta de emergencia. No me fijé en ningún momento que decía salida de emergencia y obviamente sabía que esa salida de emergencia no iba a permitir que regresara a la sala. ¿Ok? Entonces me tocó salir de las instalaciones y volver a entrar. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo por el cual se ha diseñado esa salida de emergencia, esa ruta de evacuación. Y ahí es cuando uno ve que realmente las instalaciones sí fueron diseñadas para poder responder ante un público. Porque en el cine hay un montón de personas y nunca van a ser las mismas personas. ¿Ok? Entonces esta barra antipánico, no se preocupen que las venden en ferreterías sin problema alguno y se instalan en las puertas. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando se siente amenazado, lo que hace es empujar. Por eso también se recomiendan que las puertas abran hacia afuera, porque si la puerta abre hacia adentro en una emergencia, la persona se va a sofocar queriendo abrir la puerta sabiendo que la puerta abre hacia adentro. Por eso se recomienda siempre que las puertas tienen que abrir hacia afuera. Y si le pone la barra antipánico, mejor. De esa forma, si la persona empuja la barra y la puerta abre hacia afuera, va a salir, va a hacer la emergencia. Las luces de emergencia, que son estos dispositivos que se activan cuando no hay energía. Imagínense en un incendio, por ejemplo, va a tocar cortar la energía, sí o sí. Entonces, ahí se activan estas luces que tienen una batería incorporada y de esa manera las personas siempre van a tener iluminación para poder dirigirse, por ejemplo, por los pasillos de evacuación. Pero la tecnología también ha avanzado y tenemos algunas señales que son fotoluminiscentes. Estas señales tienen una característica que donde se instalan absorben durante el día la luz del día, la luz artificial y cuando no hay luz lo reflejan. Por eso se llaman fotoluminiscentes. ¿Ok? No son caras, créanme que no son caras y son una excelente estrategia para poder dirigirle el camino a las personas por dónde ir. Los detectores de humo que también se pueden comprar de manera separada, por ejemplo, en una cocina en casa se puede tener sin ningún problema. Y dependiendo del rubro de la empresa, pues también a veces toca comprar, por ejemplo, kit de rescates para espacios confinados. Un espacio confinado es un lugar donde puede existir el riesgo principalmente de que no haya una buena cantidad de oxígeno o hayan otros gases que pueden ser letales para las personas y que no pueden ser percibidos por las personas. Por eso aquí viene, por ejemplo, un detector de gases. Ejemplo de espacios confinados puede ser, por ejemplo, el alcantarillado. En el alcantarillado hay un montón de gases, ¿ok? Entonces, también pueden ser las minas en algunos momentos, los silos, lo que es también las pipas de combustible se puede constituir un espacio confinado, solo hay una entrada y hay una salida y solo es para que quepa una persona. Si esa persona se desmaya, este trípode que está aquí de rescate le va a permitir a la persona que está afuera poderla recoger, poderla sacar del lugar, como si estuviera pescando literalmente. Pero lo que se busca es poder rescatar a la persona.
Y el detector de gases, dependiendo qué tipo de gases sea que detecta, le va a ayudar a la persona activándose en ese momento y diciéndote, aquí hay un gas que te puede hacer daño, regresa. Así funciona. Y es un aparatito, perdón, que puede ser pequeño, pero es tan bullicioso que es el colmo, así se lo digo, que no se pueda escuchar y actuar. Si esa papadita empieza a sonar, regresemos. ¿Por qué? Porque si seguimos, hay muchos gases que lo único que te van a hacer a ti es que te des sueño. Pero ese es el famoso sueño de la muerte. Porque cuando la persona ya cae dormida, se quedó sin oxígeno. Y hasta ahí nomás llegó. Entonces, también otra técnica que utilizan a nivel de rescate es el hecho de constantemente estarse comunicando a través del cable que está anclado a lo que es el arnés. ¿Sí? Si yo halo el cable y me responden halándolo, yo sé que la persona va bien. Porque muchas veces hay espacios que son pequeños y esos espacios, no solamente porque sean pequeños, sino que son largos, no tengo comunicación al respecto. Puede hacer que utilicemos radio, pero también puede hacer que el radio no funcione más adelante. Entonces, se buscan maneras de siempre estar comunicado. Hablando de comunicación, las señalizaciones, las indicaciones visuales y sonoras, porque hay de varios tipos, son necesarias para poder dirigir a las personas cuando ocurren emergencias, ¿sí? Se deben de tener las correctas y necesarias conforme a los riesgos y a las instalaciones. No solamente es porque la tienes que poner ahí, también tiene que tener sentido. Porque si esta flecha que ahorita está indicándome hacia el lado izquierdo y en el lado izquierdo hay una pared, la gente se va a ir a estrellar a esa pared. Así te lo digo. El ser humano es visual y el ser humano en microsegundo entiende esa imagen que ahí hay una puerta y por ahí se puede ir a su lado izquierdo. En lugar de que tú le escribas puerta de salida al lado izquierdo, es más fácil que lo vea ahí y accione en microsegundo. ¿Ok? Y ojo, que esas señales no las vamos a inventar, ya están establecidas, ya están los estándares. Y de hecho también hay empresas que se dedican a apoyar a las personas a poder señalizar correctamente sus instalaciones. De dos maneras, en base a la naturaleza del negocio, ¿sí? Y también en base a la ley, porque la ley nos dice qué tipo de señalizaciones y cómo deben de ser. Pero también hay normativas internacionales que nos indican, por ejemplo, los tamaños. No vas a imprimir un rótulo en una hoja de tamaño carta y pegarlo. No, eso no es así. Porque quizás las distancias en las que ven las personas, ese rotulito ni se va a ver. ¿Ok? Así que no inventes el hecho de laminar las señales, por favor, no. Eso es una falta de respeto, literal. ¿Ok? Entonces, el reglamento nos indica que las señales de advertencia, por ejemplo, son estos triangulitos amarillos con el pictograma en negro. El pictograma es ese dibujito y el dibujito te va a indicar cuál es el riesgo que tiene. Y normalmente en la parte inferior también te lo dice. ¿Sí? Por ejemplo, aquí te puede decir equipos en movimiento, advertencia. Luego tenemos, esto sí lo conocemos nosotros, que son las prohibiciones, ¿sí? Prohibido, por ejemplo, andar en motocicleta, prohibido permanencia de vehículos, prohibido vehículos tipo camión, prohibido personas que anden en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Prohibido comer, prohibido beber, prohibido tomar esta agua, prohibido comer acá también, etcétera. Las señales de salvamento, que son estas verdes, que lo que te indican es que en ese lugar hay un equipo o hay un lugar específicamente para salvar vidas. Por ejemplo, la camilla de emergencia, hay un equipo que puede utilizar para apoyar en el caso de una emergencia, una estación de primeros auxilios, una escalera que se llega a necesitar, las salidas de emergencia, los puntos de reunión, etcétera. ¿Ok? Estos que aparecen aquí, que son redondos color azul, lo que me indican es una obligación. Si yo veo esta señal, por ejemplo, donde esta persona está usando un casco, esto significa obligatorio el uso del casco. Eso significa. Y usted me va a decir, ¿y usted cómo lo sabe? En mi caso, porque es mi expertise. Pero a nivel de las empresas se le tiene que explicar a todos los empleados. Esto es cultura general en las empresas. Que sepan que cuando está este circulito en azul y el pictograma en blanco, significa uso obligatorio de casco,
chaleco, uso obligatorio de gafas, de guantes, de botas, de protección auditiva, etcétera, etcétera. Y tenemos también aquellas señales que nos van a ayudar, por ejemplo, en el tema de un incendio, ¿ok? Normalmente están en rojo. Por ejemplo, ¿dónde está un extintor? ¿Dónde está otro tipo de equipos? Hoy también hay nuevos equipos que han evolucionado, por ejemplo, para apagar incendios. De hecho, si no estoy mal, han inventado, no recuerdo el nombre, pero es como una bombita, le voy a decir bombita para que se oiga bonito, pero es como una esfera extintora, así le vamos a poner, que cuando son lugares de difícil acceso, esa esfera revienta con el material que va a apagar ese fuego. Entonces la persona únicamente lo tira y el calor del mismo fuego se va a encargar de activarlo y apagar lo que es ese incendio focalizado. ¿Ok? Incluso la última innovación que estuve escuchando, no recuerdo si fue Japón o China, están inventando lo que son unos robots tipo perro, ¿sí? Que van a servir para poder entrar y actuar ante un incendio. Va a ser de un material que resista las altas temperaturas de un incendio y de esa manera evitar que personas humanas ingresen y empiecen a apagar el fuego. Entonces, ese mismo robot va a llevar la manguera y va a empezar a recorrer todo. Y como el material va a ser resistente ante eso, exacto, Ceci, bolas extintoras, muchas gracias. Entonces, este tipo de tecnología lo que está buscando es salvaguardar la vida incluso de los rescatistas. Hay una ley que nosotros tenemos que tener en cuenta, que mi seguridad es primero. Es cierto, yo puedo ayudar, yo tengo los conocimientos, fui rescatista, fui voluntario de Cruz Roja, de bomberos, de no sé qué por tantos años, sí, pero si tú ves que las condiciones no son las propicias, no empeores la situación. Así lo voy a decir. No empeoremos la situación, porque si yo no cuento con el equipo adecuado, con la destreza, con el conocimiento, lo que voy a hacer es que en lugar de ir a rescatar a una víctima, ahora van a ser dos los que hay que ir a rescatar. Así de simple. Entonces, si no sabemos, lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. O en todo caso, comunicar. ¿Tenemos el teléfono siempre? Bueno, llame al 911 o llame a alguien que usted conozca, o si ve una alarma, actívela, que va a llegar las personas que tienen el conocimiento para poder reaccionar al respecto. ¿Ok? Cuando la situación se vuelve más crítica. Ahora, continuamos aquí. Hoy sí caemos al tema. Planes de emergencia. Son documentos que plasman las acciones, como les venía diciendo, previas, durante y posteriores en la ocurrencia de una emergencia. Ya sea en una casa, en un hogar, ¿sí? Los condominios tienen que tenerlo. Estamos hablando de un montón de casas residenciales, etcétera. Y no solamente porque son un montón, no, debe de haber en cada una de ellas, ¿ok? También tiene que haber en las instituciones, independientemente que sea del gobierno de Honduras, de China, de donde sea, tienen que tener también su plan de respuesta de emergencia. Y no digamos las empresas. No, Ángel, pero yo tengo una pulpería. Sí, pero en tu pulpería hay cosas que se pueden quemar. Tienes conexiones eléctricas que puede haber un problema y agarrar incendio. Lavas todos los días con cloro y puede haber una, ¿cómo se llama? Una intoxicación. Entonces, los riesgos siempre van a estar expuestos. Quizás la magnitud es diferente, pero el riesgo ahí está. Por ejemplo, el cloro. Hay empresas que utilizan el cloro granulado a un grado de pureza casi al 99%. Y nosotros el que utilizamos para lavar el baño, el nivel de pureza es mínimo. Y por si no sabían, cuando usted se echa cloro en las manos, que usted empieza a sentir algo como ligoso, no es el cloro. Es tu piel que se está desintegrando. Eso ligocito es nuestra preciosa piel que se está convirtiendo en liga, que se está convirtiendo, que se está derritiendo, en otras palabras. Ajá, y si ese cloro que nosotros usamos, que es tan poquito su porcentaje de pureza, no digamos a nivel más, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas situaciones, ¿ok? Ok, entonces también nosotros tenemos que tener en cuenta, como dice aquí en el documento, el antes, el durante y el después, ¿ok? Ahora, a veces estos documentos que se elaboran, tienden a ser bien aburridos, bien monótonos, y está bien, porque ahí lo vital es la información que necesito.
Pero a nivel de los empleados, miren, en las empresas nunca vas a tener 100 empleados que estén altamente formados, jamás. El nivel académico en las empresas va a variar de una forma exorbitante. Van a haber personas que no completaron su primaria, van a haber personas que sí la completaron. Van a haber personas que llegaron a colegio, otros que no. Van a haber universitarios, otros que no. ¿Ok? Algunos ni saben leer y escribir y todo eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Por lo tanto, aunque el plan de respuesta a emergencia tiene que ser efectivo y todo, tenemos que tratar de minimizar las cosas para que cualquier persona lo pueda entender. ¿Ok? Tanto el antes como el durante y el después, de acuerdo a cuál es la emergencia que se tiene. Entonces, podemos utilizar figuritas como ustedes aquí observan y dar un mensaje pequeño. 5 pasos antes, 5 pasos durante, 5 pasos después. Y eso es más que suficiente, por ejemplo, en caso de un sismo. Esto solo es un ejemplo que les pongo aquí. ¿Ok? En las compañías también se pide que se tenga lo que son los planos. Los planos que a nosotros nos indican dónde están los extintores, dónde hay riesgos, dónde es o cómo es la ruta de evacuación, dónde están los botiquines y las camillas y cuáles son las salidas de emergencia. De esta manera, uno se ubica. Si yo estoy aquí en la gradería, ¿por dónde me tengo que ir? Miren, tengo que pasar por el comedor para poder salir a lo que es la salida de emergencia. Si yo estoy en el depósito, me tengo que conducir de esta manera hasta llegar a la salida de emergencia. Si yo necesito el botiquín está ubicado acá. Entonces, el mapa, tiene que ser actualizado, el plano, perdón. Y 2, tiene que tener realmente los elementos donde dice que están. Porque imagínense que yo vengo aquí a buscar el botiquín y resulta que el botiquín está por acá. Entonces, ahí tenemos problema. O actualizamos el plano o ponemos el botiquín donde inicialmente usted dijo que se encuentra. ¿Ok? Esto es requerimiento en cualquier empresa. ¿Ok? Luego tenemos la formación y capacitación. Los procesos de preparación de la gente, del personal, tanto a nivel teórico como práctico, debe ser ley. ¿Ok? Eso nos va a ayudar a dirigir las acciones de prevención y rescate en diferentes escenarios. Las personas tienen que estar constantemente en capacitación, aunque sean 20 minutos, 30 minutos o formaciones ya más fuertes o robustas, como uno le puede decir, que pueden ser de 4 horas, de 8 horas, de 16 horas, de 20 horas, etcétera. Que podemos ver cómo se comporta un fuego o que tenemos la opción porque se cuenta con las instalaciones y que esas instalaciones agarren fuego y responder ante ello. ¿Ok? Esta fotografía no es inventada ni es de internet, sino que esta fotografía es real, es del aeropuerto Palmerola. Y aquí tenemos al instructor Iben Murillo, que por cierto con él vamos a desarrollar otros talleres, pero realmente quiero que sean presenciales y prácticos. Si usted está interesado en poderse formar en esta parte, en poder aprender, espero que aproveche las oportunidades que van a venir a partir de julio. ¿Ok? Porque ¿qué sucede? Muchas personas no les llama la atención, pero una respuesta de emergencia, repito, como se lo dije al inicio, va a ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Y solo los que están preparados van a poder actuar de manera correcta. ¿Ok? Aquí tenemos una serie de fotografías de ejemplo, ¿sí? De cómo se puede responder. Aquí, esos son empleados, ¿sí? Que están atacando una estructura que está con llamas. ¿Por qué? Porque se está buscando tener experiencias en escenarios reales, obviamente controlados, para que el día de mañana que llegue a pasar algo parecido, ellos ya no tengan lo que uno diría el pavor, el miedo, el temor, o como dice el buen hondureño, se pone así cuando ve estas situaciones. Pero el problema es que nos ponemos así porque no hemos tenido ni tan siquiera ejercicios pequeños de ello, porque no está contemplado en ningún pensum académico de ninguna universidad ni de ningún colegio. Esto es formación complementaria que las empresas invierten en sus empleados cuando les interesa o cuando a la gente le interesa también conocer y prepararse como debe de ser, de poder responder en cualquier momento. Repito, un fuego puede aparecer tanto, por poner nombres, tanto en Diunsa como en el supermercado La Colonia,
como en su carro, como en su casa, como en su tienda, en cualquier lugar. Y en todos esos lugares debería de haber un extintor y deberíamos de saber cómo usarlo. ¿Ok? Entonces, es información vital y es formación obligatoria que deberíamos de tener como profesionales de cualquier área. Ah, no es que yo soy financiero. Señor, si su oficina agarra fuego, ¿qué va a hacer? ¿Sabe cómo evacuar? ¿Sabe cómo usar el extintor que le acaban de poner usted ahí? Porque el que se va a quemar es usted, no el encargado de seguridad. Es usted el que se va a quemar, teniendo ahí la respuesta al problema, pero como no lo sabe usar porque es financiero, entonces, ojo con eso. Todos, desde el aseador, disculpando la expresión, hasta el gerente, tienen que tener esta formación. Porque su posición jerárquica no va a determinar de que lo sabe. Tiene que verse. ¿Ok? Ahora, ¿qué formaciones o qué temas o qué conocimientos debe de tener en la parte formativa de emergencia? Número uno, la ley. Tenemos que saber el por qué. ¿Sí? ¿Qué parte de la ley dice que tenemos que conocer esto o por qué la empresa tiene que enfatizar en formar a su gente, etcétera, etcétera? Vamos a conocer la ley. Hay muchos artículos, hay varias leyes, pero nos centramos en lo prioritario. ¿Ok? Así que tranquilos, no nos vamos a ir a leer aquel montón de leyes. Ahora, tenemos que conocer cuáles son los procedimientos de la empresa. DINAN es muy diferente a DIUNSA, es muy diferente a la Colonia, es muy diferente al Corral, es muy diferente a Tienda X. ¿Ok? Entonces tenemos que conocer cómo trabaja la empresa, cuáles son sus procedimientos de trabajo y cuáles son los planes que ellos han incorporado en caso de una emergencia. Esa es la misión que tienen las personas que se capacitan en estas temáticas. Tienen que identificar, evaluar, prevenir y actuar ante los riesgos, ¿sí? También tenemos que tener formación en el control de fuegos. Hay cierto nivel de control en los fuegos y hay otros en que definitivamente lo que tenemos que hacer es llamar al cuerpo de bomberos. Pero no solamente llamarlo y ver cómo se quema, no, hay que evacuar a la gente, hay que quitar líneas eléctricas, entre otros temas. Primeros auxilios, ese es otro tema que se tiene que tener. Comunicación y evacuación, y comunicación no es gritar. Comunicación es ser estratégico, tanto en saber dirigir a las personas como lo que es la evacuación, como notificar, por ejemplo, cuerpo de bomberos, incendio en la empresa tal, ubicada aquí, reporta fulano de tal. Sí, gerente de planta, gerente de tal lugar, se reporta esto, esto, esto y esto. Por favor, paren proceso, mantenimiento, apaguen líneas eléctricas, qué sé yo. ¿Ok? Eso es parte de la comunicación. ¿Ok? Y tiene que ser de la forma más profesional y sobre todo calmada para poder responder a la emergencia. ¿Por qué? Porque también nos va a tocar manejar personas, multitudes. Y si nosotros nos vemos en esa situación de descontrol, las multitudes va a ser un caos. Así se lo digo. Control de derrames. En caso de que se vierta una sustancia química, ¿qué vamos a hacer? Rescate en espacios confinados, que veníamos viendo, por ejemplo, el trípode de rescate, cómo usarlo, ¿sí? ¿Qué hacer en esas circunstancias? Y también el opuesto. Una cosa es espacio confinado y otra cosa es trabajos en altura. También qué hacer para rescatar a la persona que quedó, por ejemplo, allá arriba, elevada, por ejemplo, con su arnés de seguridad. El arnés hizo su función, pero déjenme decirle que cuando una persona cae con el arnés puesto, que el arnés lo retiene, tiempo. Usted solo tiene cierta cantidad de tiempo antes de que el arnés se convierta en un peligro. Porque la persona no puede quedar guindada ahí como que fuera un yoyo. No se puede. Después empieza a tener problemas de circulación en piernas y créame que puede llegar a morir. Entonces, cuando la persona cae, es cuando el equipo de rescate tiene que actuar y tiene el tiempo limitado antes de que esa persona no va a morir por la caída. La caída se detuvo, pero sí puede llegar a fallecer por el tema de que no se rescató a tiempo y quedó ahí elevado. El ser humano es de tierra, no es de aire, ni tampoco de profundidades ni de agua. Ojo. Y hablando de agua, también tenemos el rescate acuático. ¿Cómo rescatar a una persona? A veces las personas en estos temas, hay muchos salvavidas, que así se les llama, que lo que prefieren es que la persona se ahogue para luego rescatarlo. ¿Por qué? Porque el pavor que siente es un obstáculo en ese momento para poder rescatarlo y al contrario, se vuelve en un mayor riesgo
porque puede llegar a ahogar a la persona que lo va a rescatar. Entonces, en ese punto, también tienen que tener las habilidades si amerita. Si la empresa está ubicada en un lugar donde hay riesgo acuático, pues obviamente rescate acuático no es negociable. ¿Ok? Y hablando de empresas, entra aquí lo que son las brigadas de emergencia, que es personal voluntario en una empresa que asume la responsabilidad de ejecutar, esos procedimientos operativos para prevenir emergencias. En palabras más sencillas, son empleados que voluntariamente quieren aprender algo más, que la empresa les ha dado esa confianza. ¿Para qué? Para que puedan atender cualquier emergencia que pueda pasar. Pero no solamente es que te delego yo como gerente de empresa, Ceci, de que tú seas brigadista. También te tengo que dar lo que necesitas. Formación, capacitación. Tenemos que tener los elementos. ¿De qué me sirve capacitar a Ceci para responder ante un incendio y no tengo ni un extintor? Tengo que contar con todos los recursos al respecto y también formar a mi gente para que puedan apoyar como debe de ser. Un rescatista o un brigadista, como le quiera decir, va a tener principalmente esa vocación de servicio y una actitud dinámica. Esto vienen siendo como que los elementos claves para que nosotros detectemos qué empleados pueden formar parte de una brigada. Segundo, tienen la disposición de colaborar, quieren ayudar. Tercero, cuentan con buena salud física y salud mental. No es ser discriminativo, repito, pero tenemos que tomar muy en cuenta el estado de salud de la persona que va a ir a rescatar. Por ejemplo, si es una persona que padece de presión arterial, que padece de azúcar, que padece de obesidad, no quiero ser discriminativo, pero puede más bien perjudicar el rescate. ¿Ok? Si esa persona sufre en ese momento un ataque de hipertensión o hipotensión, el rescatista va a tocar irlo a rescatar también. Entonces, también tenemos que tener cuidado con ello. Por mucha disponibilidad y todo, entonces tenemos que saber a dónde lo podemos orientar. Ya van a ver más adelante qué tipo de brigadas pueden haber. Tampoco es de que no le vamos a permitir, pero sí hay ciertas cosas que no se va a poder. Usted me va a decir, yo no puedo ver sangre. Está bien, entonces tú no eres para primeros auxilios. Pero te puedes, por ejemplo, te gusta, la gente te sigue, la gente te escucha, entonces te puedes especializar para atender una evacuación. Sigue siendo parte de las brigadas, solo que no en lo que no te gusta o en lo que no puedes por X o Y razón, sino en algo que sí puedes hacer. ¿Ok? Tienen que tener liderazgo porque hay que tomar decisiones y también tienes que influir en las personas en estos momentos. Tienes que conocer la organización. Cuando hablo de conocer, no solamente me refiero a los aspectos de visión, misión y todo ello. También tienes que conocer las rutas de evacuación, dónde están ubicados X equipos, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que conocer tanto la infraestructura como el comportamiento que tiene la organización. Debe ser responsable, tiene que tener iniciativa, formalidad y cordialidad. Tenemos que, a pesar que es una emergencia, tenemos que tratar a las personas por cordialidad. En ningún momento, por el hecho que sea una emergencia, le vamos a faltar el respeto a alguien. Y tenemos que ser conscientes de que esto es un voluntariado. Pero aquí quiero aclarar algo. Aunque esto sea un voluntariado, déjeme decirle que los conocimientos y las competencias que usted adquiere, ya sea porque usted personalmente ha dicho, no, yo voy a invertir en aprender esto porque lo necesito para cualquier momento de mi vida, por mi familia, por mis hijos, qué sé yo, o para, en caso de que pase algo, donde sea que ande, o viene y la empresa le da la invitación y usted decide tomarlo, es un voluntariado, pero repito, estos conocimientos y competencias que usted adquiere son para usted, son únicos y los puede poner en práctica en cualquier lugar, en cualquier escenario. El hecho de aprender a usar un extintor no solamente es en la empresa en la que usted está, hay extintores en todas las empresas y son competencias que muchas empresas ya están buscando que ya las tengas, ¿ok? Porque ya están llegando al punto de que esto es igual que las herramientas digitales, ¿sí? Ya deberías de saber usar Excel. Entonces ya deberías de saber cómo se usa un extintor. Entonces, si tenemos esas oportunidades o si de nosotros nace invertir para poder formarnos desde esta parte, déjenme decirle que está agarrando algo tan valioso que no en cualquier lugar lo va a obtener.
Y son formaciones que mayormente son caras, muy, muy caras. Pero tranquilo, porque la intención que tenemos, hablando de esta expertise, de esta área, porque me encanta, es lograr que nosotros tengamos formaciones muy accesibles, que ustedes puedan participar, que puedan formar, que sientan esa vivencia y no llegar a esos niveles tan caros, ¿ok? Porque esto, repito, lo consideramos como educación general que deberíamos de conocer todos, ¿ok? Entonces, hay varias brigadas que se pueden concretar en una empresa. Por ejemplo, las brigadas contra incendio. Obviamente su expertise es el control de fuegos. Hay brigadas de sustancias químicas que su expertise es responder ante las emergencias, con sustancias químicas. Primeros auxilios que van a atender a las personas en caso de un desmayo, de una fractura, etcétera, etcétera. Evacuación que va a orientar a las personas por dónde irse, por qué lugares no irse, a ir en calma, etcétera. Y comunicación que viene a comunicar a nivel interno y también a nivel externo. No es que una persona va a hacer todo esto. Esto es un trabajo en equipo, ¿ok? Por eso se llaman brigadas de respuesta a emergencia. Puede ser que en este momento Allison está comunicándose con los bomberos, sí, pero ya le mandó a Ángel, por ejemplo, que está liderando la brigada contra incendios y tiene a su equipo en este momento accionando. Mientras que Ceci y Cecia, que son de la parte de sustancias químicas, están absorbiendo todas las sustancias que se derramaron con su equipo preparado, mientras que Christopher y David están atendiendo a las personas que inhalaron esta sustancia química y Dayanara está guiando al resto de la gente para que no hayan más problemas. Ese es un trabajo en equipo, ¿ok? Claro, pueden haber personas que hayan tenido la experiencia de estar en todas las brigadas porque les gusta. Excelente, excelente. Esos pueden ser incluso hasta jefes de brigada. Porque en las empresas también se tiene que decir quiénes son los brigadistas. El ser humano siempre va a buscar a alguien y es necesario que ahí aparezca quiénes son las personas brigadistas y tienen que estar identificadas. La forma más práctica que utilizan en algunas empresas es el hecho de dotar a la persona, por ejemplo, con un color en específico, en este caso el rojo. El rojo es un indicativo de que la persona pertenece a la brigada de respuesta a emergencia. Y cada vez que usted ve a una persona de rojo, usted sabe que esta persona es de la brigada y que le puede apoyar en caso de, ¿ok? También hay que definir las líneas de mando. ¿Quién es el que está coordinando? ¿Sí? Que es el que se va a comunicar, por ejemplo, con el gerente, etcétera, etcétera. O se va a coordinar también con los cuerpos de socorro en caso que se necesita. ¿Ok? Entonces, no es que una sola persona va a hacer todo. No, esto es un trabajo en equipo. ¿Todos pueden tener la experiencia de todas estas brigadas? Por supuesto que sí. Pero al final usted puede venir y decir, por ejemplo, Eder va a decir, no, a mí me encantó incendios, yo me quedo en incendios. Y Fanny me dice, no, yo me quedo en evacuación. Entonces, así las empresas van organizando lo que son sus brigadas, de acuerdo a los conocimientos que se quieren adquirir. Y estos brigadistas, así como los empleados en general, pues tienen lo que son algunas actividades que se denominan simulacros. Esos son ensayos, simular escenarios que van a permitir identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia. ¿Para qué? Para ver si lo que nosotros tenemos estipulado nos va a servir o necesitamos prestarle atención y cambiar algo. ¿Ok? Para eso sirven los simulacros. Mejor simulemos en este momento que algo agarra fuego, aunque sea una llanta, y poder responder con esa llanta a que todo el almacén de llantas agarre fuego. Y así de prácticas a prácticas, luego ya vamos haciendo el escenario un poquito más fuerte para que el día de mañana no queremos que pase. Pero si llega a pasar, ya no tenemos el miedo, ya sabemos qué hacer y hoy solamente toca decir, actuemos. ¿Ok? Aquí está un pictograma, o mejor dicho, una imagen, como le quiera llamar, de cómo se está haciendo el proceso de evacuación. Mire, en este caso, hay algunas empresas que utilizan humos falsos, ¿sí? Para hacerlo más real. Y de hecho, muchos simulacros se preparan las brigadas de cómo van a responder, pero a veces no se les notifica a los empleados que va a haber un simulacro. Porque lo que se busca es evaluar cómo está respondiendo el resto de la gente, siguen las instrucciones o no. Y los brigadistas están haciendo lo que están aprendiendo o no. ¿Qué nos hace falta reforzar?
Para eso funcionan los simulacros. Si se fijan aquí estas personas, como el humo está en la parte superior, la ruta de evacuación indica que es por aquí, todos están evacuando correctamente. Y van sosteniéndose aquí con la pared como un indicador o unos con otros sin empujar a nadie. ¿Ok? Esto que tenemos aquí es lo que les comentaba a nivel de ley, el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su última edición del 19 de octubre del 2004. Este pequeño documento de aspecto legal, porque es un reglamento legal, quiero que se fijen en estas 4 premisas nada más, que es como que lo necesario de este taller. Artículo 4 dice que todos los empleadores significa todo el que tiene un negocio, ¿sí? Todo el que emplea personas, tanto públicos como privados, contratistas, subcontratistas y trabajadores y sus organizaciones, así como entidades públicas y privadas, estarán sujetas a las disposiciones que se establecen en este reglamento. No hay ninguna figura jurídica en el país que no se someta a este reglamento. Desde una clínica hasta una pulpería. Desde un cine hasta un hospedaje, por ejemplo. Artículo 213 habla de las brigadas contra incendio, habla de la clasificación de acuerdo a riesgo de incendio, dónde se deben de ubicar extintores y la misión que tiene el Departamento Técnico de los Bomberos, que ellos son los que inspeccionan las instalaciones y dan visto bueno para decir que las instalaciones tienen un riesgo mínimo de incendio y le van a decir qué es lo que necesita colocar. Esto, de hecho, es un requisito cuando usted apertura, por ejemplo, un negocio, que llegue la famosa inspección de los bomberos. ¿Ok? Artículo 216 habla de los simulacros y se especifica porque uno de los más comunes que puede llegar a ocurrir es el incendio. Entonces, habla de que incluso se debería de tener al menos 2 al año. Por eso dice al menos cada 6 meses. Y lo último, que es el capítulo 19, estamos hablando de la señalización. Y la señalización, todo el capítulo como tal, le está explicando cuáles son los lineamientos a seguir, de acuerdo a qué comunican. Habla de la señalización de salvamento, de lucha contra incendios, las advertencias, las obligaciones, prohibiciones, y hay diferentes señalizaciones. Por ejemplo, aquellas que son especiales, que hablamos de tuberías, aquellas que son sonoras, que se escuchan, o acústicas, luminarias que se pueden iluminar y las gestuales que nosotros hacemos con las manos. ¿Ok? Todo va a depender del rubro del negocio. En conclusión, ya estoy terminando, toda institución o empresa, pública o privada, deben estar preparados para responder ante una emergencia. Desde la infraestructura que tienen que tener, los equipos, la documentación, los recursos de emergencia y logística, los empleados que estén formados y sobre todo concientizados en general para poder mitigar riesgos, responder de manera oportuna y evitar lo que son daños humanos o, en el peor de los casos, pérdidas humanas, de infraestructura o instalaciones y también lo que es la parte ambiental. ¿Ok? Bien, tenemos dudas, consultas, preguntas respecto a lo que hemos venido conversando ahorita. Me gustaría leer si hay alguna en el chat respecto a lo que hemos visto. No sé si había visto un mensaje de Mario. Dice, lo mejor es contar con equipos de seguridad y los equipos para usar distintos extintores. Sí, correcto. De hecho, en extintores, el PQS, que es de polvo químico seco, es el tipo ABC. Se le dice tipo ABC porque puede responder ante fuegos que pueden ser provocados por A, B y C. O sea, por lo que son materiales de papel, cartón, madera, que es el tipo A, el tipo B, que son los hidrocarburos, y el tipo C, que son los eléctricos. Entonces, si hay un fuego por razón eléctrica, podemos utilizar un PQS. Si hay un fuego por ejemplo, combustible, podemos usar el mismo PQS. Y también si es madera, cartón o papel, podemos utilizar un PQS sin problema. ¿Ok? No sé si tenemos alguna pregunta o consulta. Podemos tener 2 minutitos. ¿O todo quedó claro?
Ok, creo que expliqué bien esta partecita. Ok, entonces solo para concluir, perdón, a través del programa Lion Edu, más adelante es... Todo claro. Excelente, muchas gracias, Delmi. En el programa Lion Edu, pues vamos a tener más adelante formaciones un poco más extensas y sobre todo más puntuales en algunos temas que yo sé que ha sido de bastante interés para ustedes y ese es el objetivo que tiene, para que ustedes continúen pendientes y puedan aprovecharlas. Dice Sonia, para los botiquines tiene que evaluar el lugar donde debe de ir. Sí. En algunos casos se pueden tener lo que son los botiquines fijos y también hay botiquines móviles, ¿verdad? Todo va a depender del área, como para poder decir en esta área la mayoría de la gente permanece, entonces puedo poner un botiquín fijo sin problema. O necesito tenerlo móvil porque la gente constantemente sale o las distancias son demasiado largas. Entonces, en caso de una emergencia, solo lo tomo y me toca movilizarme hasta donde esté la persona. Normalmente las clínicas, por ejemplo, van a tener lo que es un botiquín fijo, portátil, para temas de la clínica, perdón, uno fijo para temas de la clínica, perdón, y uno portátil en caso de que tengan que salir de la clínica. Y repito, los insumos ustedes los van a ver en el Reglamento General de Medidas Preventivas. Ahí les indican lo que tiene que tener como mínimo. Pero cabe aclarar que también va a depender de la cantidad de personas que se va a buscar atender con ese botiquín. Te puede decir, por ejemplo, que tiene que tener vendas. Ok, pero si yo tengo una venda y ese botiquín está en un área que hay 1000 empleados, como que una venda no va a dar abasto. En todo caso, debería tener por lo menos unas 10 por cualquier circunstancia. Imagínense que en ese momento se me caen 20, 30 personas y todas se me lesionan, se me fracturan, no me van a ajustar las vendas en todo caso. Por poner un ejemplo hipotético, ¿ok? Entonces, esos elementos tenemos que tenerlos muy en claro. Ahí entra pues la evaluación de riesgo, que repito, esa es otra formación que más adelante la podemos tener sin problema, ya enfocados. Y específicamente vamos a buscar en este tipo de temas casos prácticos, ¿ok? De nosotros decir, somos una maquila en este momento, tenemos tantos empleados, tenemos tantas dimensiones de espacio, cuánto son los extintores que ocupamos, cuántos botiquines son los que ocupamos en base a lo que dice la ley, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer casos puntuales para entender cómo funciona esa dinámica y luego casos prácticos, ¿ok? De que una persona simule que se desmaya, cómo vamos a atenderla, cuál es la maniobra de seguridad, la maniobra de Hemrich, entre otras que existen, ¿ok? ¿La teoría es necesaria? Sí, pero la práctica mucho más. Adelante, Ronaldo, cuénteme. ¿Qué tal, ingeniero? Bueno, relacionado al tema, ¿verdad? Que hablaba últimamente de personas lesionadas y esto, pues mañana va a haber una capacitación especial, ¿verdad? De este tema y aprovechar a saber cómo actuar, ¿verdad? En casos de emergencia, más que todo relacionado en primeros auxilios. Entonces, para que los que están conectados, ¿verdad? Igual estén pendientes para mañana. Excelente, gracias. Y de hecho, déjenme para ya terminar compartirles en este momento lo siguiente. El día de mañana, tal como nos menciona Ronaldo, que de hecho él es uno de nuestros expositores en esta temática, les quiero compartir cuáles son los dos talleres que vamos a tener. El día de mañana a las 2 de la tarde vamos a tener un taller donde tenemos a un invitado internacional, lo que es nuestro amigo Pablo Pinto, que él es especialista en la parte de seguridad de salud de Perú. Él dijo que sí a apoyar al programa y él es experto en la parte de formación lúdica. De hecho, él creó una metodología que se llama ludoprevención, que habla de la enseñanza de la parte de seguridad de salud desde una manera lúdica. Cuando hablamos de lúdica, se refiere a enseñar incluso hasta con juegos, como que si fuéramos niños, pero somos adultos, pero vamos a aprender jugando. Así de simple. Entre otros montones de cosas que él ha hecho, ha diseñado diferentes libros,
ha dado clases a diferentes universidades, etcétera. Entonces, él es nuestro invitado especial a nivel internacional con la temática de prevención por convicción, porque muchas veces se previene por obligación y no debe ser así, ¿sí? El quemar, creo que a nadie le gustaría quemarse, ¿ok? Entonces, prevenimos porque no queremos, pero sabemos las consecuencias que puede llegar a ello y somos conscientes. No solo es por cumplir un requisito. Y si no, miren, por ejemplo, algo práctico. La mayoría de motociclistas usan el casco porque si andan sin casco los van a multar. Pero no lo están usando porque si se caen y no lo andan, literalmente se pueden matar. Entonces hay que crear esa convicción, esa conciencia de que mi seguridad y mi salud es primero. Y me pongo el casco porque si me llego a caer, por lo menos no me quiero matar. ¿Ok? Y el segundo taller que ya lo anunció nuestro amigo Ronaldo, pues es el de primeros auxilios. ¿Ok? Permítame que ahorita les comparto, solo para completarlo. Este taller pues va a estar orientado a conocer las generalidades en primeros auxilios y es brindado por nuestro amigo Ronaldo, quien es enfermero y ha tenido varias experiencias a nivel de voluntariado apoyando en la atención prehospitalaria. Entonces, están todos invitados. Este taller va a estar ejecutándose a las 6 de la tarde y el de Pablo a las 2 de la tarde el día de mañana. Son dos formaciones que también está proporcionando el programa Lion Edu del Club de Leones Universitario Valle de Comayagua. Entonces, si no tenemos dudas, consultas, estamos bien. No sé si hay algo más por aquí. No, creo que no. Entonces, solo me resta decirles muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias porque iniciamos un poquito tarde por varios inconvenientes, pero sé que fue un momento que pudimos aprovechar y aprender un poco más. Y les motivo pues a que se inscriben para los talleres de mañana y puedan por favor compartirlo con más personas. El objetivo del programa es llegar a bastantes personas, ¿verdad? Sin más, no olviden realizar su marcaje para generar sus diplomas digitales y gracias por estar en los talleres de esta tercera jornada, talleres para aprender a crecer del programa Lion Edu del Club de Leones Universitario Valle de Comayagua. Que tengan una bonita noche y mucho gusto a todos. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, saludos.